Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una historia que estoy segura los va a dejar suspirando, tal como a nosotros nos dejó sin aliento. Hoy vamos a hablar de una cita romántica de dos personas que han capturado nuestros corazones, Mert y Afra. Sí, esa pareja de la que todos hemos estado hablando, y hoy vamos a desgranar todos los detalles de esa noche tan especial que, según el título, los dejó completamente sin aliento. Si son fanáticos de las historias de amor, de momentos inolvidables y de esa chispa que uno puede sentir a través de la pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta mágica cita, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos mucho contenido increíble preparado y no querrán perderse nada. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, prepárense para suspirar. Vamos a empezar a reconstruir esta cita de ensueño. Imaginen esto: una noche estrellada, un lugar que respire romance, una atmósfera cargada de expectativa. Mert y Afra. Los detalles exactos del lugar son un poco un misterio, y eso, en sí mismo, ya añade un toque de intriga, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos, o al menos lo que se rumorea y se intuye por las imágenes y los comentarios, es que fue algo íntimo, cuidadosamente orquestado para celebrar su conexión. No fue una cita cualquiera, de esas que se planean en 5 minutos. Esto fue pensado, deseado y ejecutado con el corazón. Piensen en los preparativos. Seguramente Mert quiso sorprender a Afra con algo que realmente la hiciera sentir especial. Tal vez flores, su comida favorita, música que les recuerde momentos importantes. Y Afra, por su parte, seguro que puso todo su empeño en lucir radiante, en transmitir esa alegría y ese amor que irradia. La clave de estas citas inolvidables no está solo en el lugar o en los regalos, sino en la intención, en el esfuerzo y en la conexión genuina que se percibe entre las dos personas. Es la suma de pequeños detalles que crean un momento gigantesco. ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Una cena a la luz de las velas en un restaurante exclusivo? ¿Una escapada a un paisaje natural impresionante? ¿O tal vez algo más personal, como recrear su primera cita en un entorno mejorado? La especulación es parte de la diversión, y en el caso de Mert y Afra, sus fans están deseosos de imaginar cada posible escenario. Lo que sí es claro es que la cita debió tener momentos de profunda conversación, de risas compartidas, de miradas que lo dicen todo. Es en esos instantes donde el amor se fortalece, donde las almas se entienden sin necesidad de palabras. Y el hecho de que se diga que los dejó sin aliento. ¡Guau! Eso nos dice mucho. Significa que superó todas las expectativas. No fue simplemente agradable, fue sobrecogedor. ¿Podría haber sido una declaración de amor sincera y profunda? ¿Un gesto inesperado que tocó las fibras más sensibles de Afra? ¿O quizás un momento de pura conexión física y emocional que los hizo olvidar el mundo exterior? Imaginen la intensidad de ese momento cuando todo lo demás desaparece y solo existen ellos dos, absortos en su burbuja de amor. Esa es la magia que todos buscamos, ¿no creen? El título sugiere que no fue solo un momento romántico, sino algo que impactó profundamente. Pensemos en las veces que hemos experimentado algo tan hermoso que nos ha quitado el aliento, literalmente. Esa sensación de plenitud, de asombro, de gratitud. Si Mert y Afra vivieron eso juntos, qué privilegio para ellos haber compartido un instante así. Muchos de nosotros, al seguir a nuestras parejas favoritas, buscamos inspiración. Buscamos ver cómo mantienen viva la llama, cómo se sorprenden mutuamente, cómo construyen una relación sólida y hermosa. Y esta cita, sin duda, se ha convertido en un punto de referencia para sus seguidores. Es un recordatorio de que el romance no es solo cosa de películas, que se puede vivir en la vida real si se cultiva con amor y dedicación. Y ahora, volviendo a lo que sabemos o podemos intuir de las reacciones. Afra, ¿cómo habrá reaccionado? Seguro que con una mezcla de sorpresa, emoción y un amor aún más profundo por Mert. ¿Y Mert, cómo se sintió al ver el efecto que su esfuerzo y su amor tuvieron en ella? Probablemente una inmensa satisfacción y un orgullo de tener a su lado a alguien tan especial. Es un ciclo virtuoso de amor y gratitud. Además de la cita en sí, la forma en que comparten su relación también es importante. ¿Han insinuado algo en redes sociales? ¿Han dejado pistas en entrevistas?
A menudo las parejas famosas manejan la exposición de su relación de diferentes maneras, pero cuando se trata de un momento tan íntimo y significativo, es natural que haya cierta difusión, aunque sea sutil. Estas pequeñas pinceladas son las que alimentan nuestra imaginación y nos permiten soñar junto a ellos. Pensemos en la importancia de estas citas en una relación. No se trata solo de ocasiones especiales, sino de mantener esa chispa viva en el día a día. Una cita que te deja sin aliento es el resultado de años de amor, de conocimiento mutuo, de comprensión y de una comunicación abierta y sincera. Es la consolidación de todo eso. ¿Y Mert, qué lo hace tan especial para Afra? ¿Qué cualidades admira ella en él? ¿Y Afra, qué es lo que enamoró a Mert? Estas son las preguntas que nos hacemos como observadores y que nos ayudan a entender la profundidad de su conexión. Las citas románticas son como la cereza del pastel, pero el pastel en sí está hecho de confianza, respeto, admiración y amor incondicional. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta cita de Mert y Afra? Primero, la importancia de la sorpresa y el detalle. No tiene que ser algo grandioso o costoso, sino algo pensado, algo que demuestre que conoces a tu pareja. Segundo, la importancia de crear un ambiente propicio para la conexión. Eliminar distracciones, crear un espacio íntimo donde puedan ser ellos mismos. Tercero, la comunicación. Una cita así probablemente esté llena de conversaciones significativas, donde se expresan sentimientos, se comparten sueños y se reafirman los lazos. Y cuarto, y quizás lo más importante, la autenticidad. Ser uno mismo, mostrar el amor de forma genuina, es lo que realmente toca el corazón. Entonces, recapitulando, esta cita que ha dejado a Mert y Afra sin aliento, seguramente fue una experiencia transformadora para ellos. Un momento de profunda conexión, de amor desbordante y de gratitud mutua. Fue un evento que probablemente fortalecerá su relación y les recordará por qué están juntos y cuánto se aman. Es la materialización de esos sentimientos en una experiencia inolvidable. La forma en que Mert, con su dedicación y amor, creó una noche para que Afra se sintiera la mujer más especial del mundo, y como Afra, con su belleza y su corazón, respondió a ese amor de la manera más pura y sincera. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por esta cita tan especial. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones y especulaciones sobre Mert y Afra. Nos demuestran que el amor, cuando es auténtico y se cultiva, puede crear momentos verdaderamente mágicos, momentos que nos dejan, literalmente, sin aliento. Pero no nos quedemos solo en la especulación y en la admiración de lo que pudo haber sido. Ampliemos nuestra visión sobre lo que representa una cita así en el contexto de la fama y la vida pública. Vivir una relación bajo el escrutinio constante de los medios y de miles de admiradores presenta desafíos únicos. Cada gesto, cada mirada, cada palabra puede ser analizada y malinterpretada. Por eso, cuando una pareja como Mert y Afra logra crear un momento tan íntimo y significativo, es un testimonio aún mayor de la solidez de su vínculo. No se trata solo de una noche romántica, sino de un espacio privado y seguro que han sabido construir en medio de la vorágine. Consideremos el impacto que estas historias tienen en nosotros, los espectadores. Nos recuerdan la importancia de nutrir nuestras propias relaciones, de no dar por sentadas las pequeñas cosas, de buscar activamente esos momentos que alimentan el alma. Ver a Mert y Afra o a cualquier pareja que admiramos compartir una experiencia tan profunda, nos impulsa a reflexionar sobre nuestras propias vidas amorosas. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos haciendo lo suficiente para expresar nuestro amor? ¿Estamos creando esos momentos especiales que fortalecen nuestra conexión? Más allá de los detalles concretos de la cita, que sabemos que son un secreto bien guardado, podemos inferir la energía que debió fluir entre ellos. Imaginemos la conversación fluida, las risas espontáneas que nacen de la comodidad y la complicidad, los silencios llenos de significado que solo se dan cuando dos personas se conocen profundamente. Es ese entendimiento mutuo, esa capacidad de leer el alma del otro, lo que seguramente hizo que la noche fuera tan especial. No se trataba de impresionar, sino de conectar. Pensemos en la preparación desde la perspectiva de Mert. ¿Cómo canalizó su amor en acciones concretas? Quizás se tomó semanas planeando cada detalle, desde la elección de un lugar con una vista espectacular hasta la selección de un menú que incluyera los platos favoritos de Afra, pasando por la música que resonara con su historia juntos. ¿Y Afra, al recibir esta muestra de amor, cómo respondió? No solo con gratitud,
sino con una reciprocidad que seguramente hizo que Mert se sintiera aún más enamorado. Es un baile de dar y recibir, donde ambos salen ganando. La frase los dejó sin aliento sugiere un nivel de sorpresa y maravilla que va más allá de lo esperado. No fue solo una cita agradable, fue un evento que los dejó momentáneamente sin palabras, inmersos en la magnitud de sus sentimientos. Podría haber sido un gesto inesperado de Mert que demostrara una comprensión profunda de Afra, o un momento de vulnerabilidad compartida que profundizara aún más su intimidad. O tal vez una combinación de ambos donde la atmósfera perfecta, los detalles cuidadosamente seleccionados y la conexión emocional se entrelazaron para crear una experiencia inolvidable. En el mundo de las redes sociales, donde las apariencias a menudo priman, es refrescante ver parejas que parecen priorizar la autenticidad y la profundidad de su conexión. Aunque no veamos las fotos perfectas de cada instante, la energía que transmiten, las palabras que eligen, nos dan pistas de un amor genuino y duradero. Y esta cita, que ha generado tanta expectación, se convierte en un símbolo de esa autenticidad. Analicemos las implicaciones de sin aliento. Literalmente es la interrupción de la respiración, una respuesta física a una emoción intensa. En un contexto romántico puede significar asombro, éxtasis, una profunda conmoción emocional. Es ese momento en el que el corazón late con fuerza, la mente se queda en blanco, y solo existe la intensidad del presente. Para que una cita genere esta reacción, debe haber tocado fibras muy profundas, conectado con anhelos y deseos ocultos. ¿Qué podemos aprender de esta cita en términos de crecimiento personal y relacional? Nos enseña que el amor no es estático, sino un proceso activo de cultivo y renovación. Requiere esfuerzo, creatividad y sobre todo, un profundo conocimiento y aprecio por el otro. Mert y Afra, al crear una experiencia tan memorable, demuestran que invertir en la relación es una de las decisiones más gratificantes que se pueden tomar. Recordemos que las relaciones exitosas se basan en pilares sólidos: la confianza, el respeto mutuo, la admiración, la comunicación honesta y el apoyo incondicional. Una cita como esta no surge de la nada, sino que es el resultado de la construcción constante de esos pilares. Es la manifestación tangible de un amor que ha echado raíces profundas. La forma en que Mert y Afra manejan su relación, con una mezcla de privacidad y de compartir ciertos momentos con sus seguidores, es un equilibrio delicado. Nos permiten vislumbrar la magia sin invadir su intimidad, alimentando nuestra imaginación y manteniendo viva la ilusión. Esta cita en particular, al ser un evento tan significativo, ha generado un aura de misterio y fascinación que solo ha incrementado nuestro interés. Finalmente, reflexionar sobre esta cita nos invita a un ejercicio de empatía y de ensueño. Nos ponemos en su lugar, imaginamos las emociones, las sensaciones, y nos inspiramos en la idea de que el amor verdadero puede crear momentos de pura magia. Nos anima a buscar esa chispa en nuestras propias vidas, a ser creativos en nuestras expresiones de afecto y a valorar los instantes que nos dejan, literalmente sin aliento. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí y su interés en estas historias, es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta cita. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué les gustaría que hubiera sucedido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, o con cualquiera que ame una buena historia romántica. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.